para presentar la pantalla. Ujú. Ahí están viendo. Ahí ven las diapositivas. Todavía, profe. Todavía. Espera que le voy a ver otra vez. Ujú. Ay, espérame que un ratito. Aquí ya pueden visualizar. Ahora sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Espérenme que aquí. Bueno, entonces, esta clase número 8 vamos a estar viendo las relaciones morfosintácticas. Entonces, seguiremos con la clase de ayer. Ayer ya empezamos relaciones morfosintácticas, entonces hoy seguimos, ¿verdad? Vamos a estar hablando de los pronombres, a ver qué más, preposiciones y formas no personales del verbo. ¿Sí? Te falta abrir el archivo, profe. Archivo. Ah, no sé por qué no me abre. Espérenme que... Ahí sí, Ahí sí, ya. aquí ya. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, como estábamos diciendo que hoy vamos a tocar pronombres, vamos a estar tocando preposiciones, formas no personales del verbo y seguiremos con los ejercicios. Y luego de eso seguiremos con los nexos y conectores, ¿sí? Pero a poco vamos a ir viendo. Yo, como les dije, les preparé también material adicional que vamos a ir viendo para ver más ejemplos y así, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con los pronombres, ¿sí? ¿Qué son los pronombres? Son palabras que reemplazan a un sustantivo o hacen referencia a él. Se utilizan para evitar la repetición de nombres y para dar mayor fluidez al discurso, ¿sí? Entonces, al posicionarnos en una oración, los pronombres que hacen reemplazan al sustantivo, ¿sí? Entonces, la clasificación de los pronombres. Estos pronombres que vamos a estar viendo en la clasificación son los que sí pueden reemplazar un sustantivo, ¿sí? Porque existen más pronombres, pero esos no reemplazan sustantivos. Vamos a ir viendo un poquito más adelante con los ejemplos, ¿sí? Esta clasificación de pronombres que sí reemplazan a sustantivos son pronombres personales, que se refieren a personas gramaticales, yo, tú, él, vos, ustedes, ellos. Ejemplo, yo voy al cine. ¿Sí? Yo les voy a estar presentando el material complementario que les dije que les hice. Espérenme un ratito. Pronombres. Vamos a ir viendo uno y otro, ¿sí? No quiero que se pierdan más, que me sigan, por favor. Y así es más fluida la clase, ¿sí? Ay, creo que el más bien.
Espérenme que un segundito. Mm, espérenme que está un poquito lento, ¿sí? Aquí ven el material que les hice en Word. ¿Están viendo todos? Pronombres. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, como estábamos viendo, los pronombres son la categoría de palabras que reemplazan al sustantivo y cumplen la función propia de este, ¿sí? Como estuvimos viendo, pronombres personales designan la primera, segunda y tercera persona en singular y plural. Aquí les puse los que incluyen pronombres personales. Ellos van caminando. Nosotros, ellos, eh, ¿a qué, a qué sustantivos, por ejemplo, estamos reemplazando acá cuando decimos ellos? Ellos van caminando. Ese pronombre personal, ellos. Si tuviera otros sustantivos, ¿cuáles serían? Así un ejemplo. Un ejemplo, ¿cuál sería? No lo estoy viendo. Un ejemplo. No, estoy diciendo a la hora de, viste que tenés una oración primero, ¿verdad? Y vos a ese sustantivo que tenés en tu oración principal, en tu oración de base, digamos, sí, los hermanos, por ejemplo, ¿ven? Los hermanos, miren, vamos a ver otra vez los hermanos van caminando, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir los hermanos van caminando, reemplazamos ese sustantivo los hermanos por pronombre personal ellos, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Aquí les agregué los que incluyen pronombres personales, aquí yo, tú, él, ella, ellos, usted, ustedes, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, mi, ti, sí, también. Cuando decimos mi, cuando utilizamos conmigo, estamos utilizando el pronombre personal mi. Cuando estamos diciendo contigo, estamos utilizando el pronombre personal ti. Y cuando estamos usando consigo, estaríamos usando el pronombre personal sí. ¿Ok? Sigamos con las diapositivas. Bueno, nos quedamos en pronombres personales. ¿Se entendió esa parte? Entonces, cuando tenemos una oración, reemplazamos ese sustantivo por algún pronombre personal. En este caso, yo voy al cine. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, ok, sigamos entonces. Sigamos. Luego están los pronombres demostrativos, que señalan la ubicación o identificación de un objeto o persona. Este, ese, aquel, ejemplo. Ese libro es mío. ¿Sí? Vos estás identificando que es ese libro el que es tuyo, ¿sí? Acá les agregué más ejemplos. Espérenme un ratito. Aquí en los ejemplos, pronombres demostrativos. Indica la situación de cercanía o lejanía. Compraré esta, ¿sí? Vos en una oración, si tenés compraré esta, ¿por, ¿por cuál sustantivo piensan que pueden reemplazar? Porque en esta oración, esta es la oración, compraré esta. Estaríamos utilizando el pronombre demostrativo esta, ¿sí? ¿Y a qué puede hacer alusión este pronombre demostrativo? ¿Cuál podría ser el sustantivo que se reemplazó aquí? Esta casa, pero ahí ya utilizaste ya con el sustantivo, ¿sí? Otro sustantivo así, solo sin el pronombre, sí, podría ser manzana. Otro ejemplo,
Bueno, entonces se entendió esta parte, por ejemplo, esa es más nueva. Vos cuando estás diciendo esa es más nueva, no sé, ¿qué podemos decir? Estamos haciendo referencia a esa casa, por ejemplo. Y en vez de decir esa casa, o sea, vos en vez de estar diciendo esa casa, o sea, vos estás viendo la casa, ¿verdad? Y como te dice que el demostrativo indica situación de cercanía o lejanía, vos estás diciendo esa casa es más nueva, ¿sí? Le estás dando un pronombre a ese sustantivo que estás reemplazando ese sustantivo por este pronombre, ¿sí? Por ejemplo, aquellos no me gustan. Vos estás haciendo referencia a una situación de cercanía o lejanía de aquellos no me gustan. ¿Cuáles pueden ser aquellos? Aquellos, no sé, zapatos. Aquellos zapatos no me gustan, ¿sí? En vez de utilizar ese sustantivo zapatos, vos estás diciendo aquellos, ¿sí? Porque estás diciendo, o sea, te está indicando que te pertenece en cercanía o lejanía, ¿sí? Y estos pronombres demostrativos, estos son los que se pueden utilizar, ¿sí? Todos estos son los que entrarían dentro de pronombres demostrativos a la hora de poder reemplazar un sustantivo, ¿sí? Digamos, bueno, pronombres demostrativos quedó claro, ¿verdad? Ese es mi libro, ese es aquel. Pasamos a los pronombres posesivos. Como dice luego, indican posesión o pertenencia. Mi, tú, su, nuestro. Ejemplo, mi perro es muy juguetón. Vos estás diciendo que ese sustantivo es tuyo, ¿sí? Aquí vamos a ir viendo otros ejemplos que les agregué. Pronombres posesivos. Indican la relación con o la pertenencia a alguna de las personas gramaticales. Ejemplo, no tiene sentido lo nuestro, ¿sí? Los tuyos son más grandes. Vos en este caso tenés que situarte en la oración y vos, bueno, está reemplazando esto o está haciendo referencia a, ¿sí? Cada cual deberá cuidar lo suyo. Mi libro es interesante. Aquí vos entonces está dando posesión y indica la relación con, o sea, la relación que tiene eso o la pertenencia, ¿sí? Y aquí les agregué los que entrarían dentro de pronombres posesivos. Mi, mía, mío, nuestro, nuestra, tú, tuyo, tuya, vuestra, vuestro. Luego estaría suyo, suya, suyos, suyas. Y aquí les agregué un apartadito que es el artículo neutro lo. ¿Sí? Cuando utilizamos lo. Artículo neutro, ¿por qué se le dice neutro? Porque se puede usar indistintamente para masculino, femenino, ¿sí? Artículo neutro lo. No es femenino ni masculino. Puede anteponerse a cualquier pronombre posesivo. ¿Vieron? De estos ejemplos que les di aquí de pronombres posesivos, en frente de estos pronombres posesivos se sitúan, o sea, se pueden situar este artículo neutro lo y pasa a ser pronombre posesivo neutro, ¿sí? Por ejemplo, lo tuyo se estudiará mañana. Vos acá no estás diciendo, no estás, esta parte también quiero ¿cómo se dice? Explicarle. Aquí, tuyo, sí, vos estás haciendo referencia a masculino singular, ¿verdad? Pero cuando vos le agregas este artículo neutro, se convierte totalmente entonces en pronombre posesivo neutro. Lo tuyo se estudiará mañana. Lo suyo es difícil de entender, ¿sí? ¿Se entendió esa parte cuando se le agrega el artículo neutro lo a los pronombres posesivos? ¿En que no les veo? ¿Sí? Mercedes, Alan, Natalia, Tiago, vale, gracias. Seguimos. Nos quedamos en pronombres posesivos. Entonces quedó claro esa parte. Luego están los pronombres relativos, que introducen una proposición subordinada y se refieren a un antecedente. ¿Qué, quién, cuál? Algunos ejemplos, ¿sí? La persona que me ayudó es mi hermana. En este caso, pronombres relativos, les hice también un apartado
porque capaz no se entienda un poquitito con su concepto. Permítame un ratito, pronombres, para que me pase, relativos. Son aquellos que se usan para conectar una oración principal con una oración subordinada, proporcionando más información sobre un sustantivo mencionado previamente, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Vos tenés una oración principal, acá vamos a ver un ejemplo. El joven que no ingresó a la facultad estudió muy poco, ¿sí? Y aquí encontramos el pronombre relativo, que, ¿sí? Para identificar en estos casos el pronombre relativo, como les dijo, tu oración principal, de esta oración principal, ¿qué piensan? O sea, ¿hasta dónde ustedes piensan que es la oración principal? El joven que no ingresó a la universidad estudió muy poco, o podría ser la oración principal, el joven estudió muy poco. ¿Qué piensan ustedes aquí? Acá les voy a ver porque no les veo otra vez. ¿Hasta dónde piensan que puede ser la oración principal? Aquí les pongo de nuevo. El joven que no ingresó a la universidad estudió muy poco, ¿sí? Entonces les digo, aquí la oración principal sería el joven estudió muy poco, ¿sí? Y aquí encontramos el pronombre relativo que, entonces, que no ingresó a la universidad, te está dando una información adicional, ¿sí? Por ende, esta parte de la oración es una oración subordinada, se llama, ¿sí? Cuando te da una información adicional, porque vos podías decir tranquilamente, el joven estudió muy poco, ¿sí? Pero al utilizar este pronombre relativo que te está dando una información adicional, ¿sí? Entonces, el joven que no ingresó a la universidad estudió muy poco, encontramos aquí el pronombre que, porque te está dando una información adicional, además está hablando del mismo sujeto que es el joven. Por ejemplo, la chica la cual conocí ayer es mi prima. Aquí encontramos el pronombre personal la cual, porque siempre se refiere al mismo sujeto, ¿sí? Entonces, aquí en esta oración, por ejemplo, ¿cuál sería la parte adicional que encuentran ustedes? La chica la cual conocí ayer es mi prima. ¿Cuál sería la oración subordinada o una información adicional que te está dando esta oración? La cual conocí ayer, profe. Sí, esa sería entonces la información adicional, ¿verdad? Y la oración principal sería, la chica es mi prima, ¿sí? Entonces, la cual conocí ayer sería una información adicional que te está dando, ¿sí? Entonces, por ende, vos ahí encontrás el pronombre relativo la cual, ¿sí? Y les pregunto, en esta oración, ¿hasta dónde entonces entraría el sujeto? Por ejemplo, te dice, identifica el sujeto. La chica, la cual conocí ayer, es mi prima. ¿Hasta dónde entraría la parte de sujeto para identificar sujeto en esta oración? La chica, la cual conocí ayer, es mi prima. Sujeto de esta oración. La ¿Cómo? chica, pues. La chica. ¿Hasta ahí nomás piensan que es el sujeto? La chica es mi prima. No. Miren, les digo, el sujeto va desde la chica, la cual conocí ayer, porque, miren, la chica, la cual conocí ayer, hasta ahí es el sujeto. ¿Por qué? Porque este pronombre relativo vos tenés que incluir en tu sujeto, ¿sí? Porque es una información adicional de tu sujeto, pero forma parte de tu sujeto, ¿sí? Entonces, la chica, la cual conocí ayer, es mi prima. O sea, el sujeto sería la chica, la cual conocí ayer, hasta ahí sería el sujeto. Sería su verbo y mi prima, el complemento directo sería o indirecto. ¿Ya vieron complemento? Porque yo les preparé también otro material adicional. ¿Ustedes ya dieron complementos? Sí. Ah, ok. Igual les preparé también un material, les voy a mostrar un ratito. Complementos del verbo.
Les voy a pasar todo esto en el grupo, ¿sí? Y después voy a anotar la sección que son, ¿sí? Porque le quería pasar a la coordinadora algunos materiales y no recordaba la verdad en qué sección están, ¿sí? Entonces acá les preparé otro material, complementos del verbo, están dentro del predicado, generalmente se ubican después del verbo, ¿sí? Y aquí les preparé complemento directo, complemento indirecto, qué preguntas hacerse para identificar en una oración y los complementos circunstanciales, ¿sí? Acá también les puse una lista que deben seguir para identificar en una oración. Primero, les recomiendo que vean el verbo, luego el sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto y luego los complementos circunstanciales, ¿sí? Acá les puse el ejemplo y identificando el verbo, complementos directos. Esto voy a pasar también al grupo, a sus secciones, para que tengan a mano nada más, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Aquí entonces se entendió esta parte. Ahora les pregunto, el joven que no ingresó a la universidad estudió muy poco. En esta oración, ¿hasta dónde entraría el sujeto? A ver si recuerdan. El joven que no ingresó. A la universidad. ¿Sí? Muy bien. El joven que no ingresó a la universidad, hasta la universidad sería el sujeto. ¿Sí? El joven que no ingresó a la universidad, porque te está dando una información adicional de tu sujeto, pero todo eso entra dentro de sujeto. Estudió. ¿Cómo? ¿Alguien quería hablar? O escuché mal. Escuché mal, creo. Bueno, entonces, quien calla, otorga, ¿verdad? Aquí, ¿quién sería tu pronombre relativo? Y esto te está, como dijimos, estos son los que reemplazan al sustantivo, ¿sí? En esta oración está reemplazando a un sustantivo, ¿quién? Después, quien llegue primero ganará el premio, ¿sí? Entonces, ¿se entendió esta parte de pronombres relativos? Todo esto son los que incluyen pronombres relativos. Entendimos esa parte, ¿sí? Para identificar los sujetos y demás. ¿Sí? Vale, seguimos entonces. Seguimos, nos quedamos en pronombres relativos. Luego están los pronombres indefinidos. Se utilizan para referirse... Ay, espérame que un segundito. Espérame que un segundito, chicos, ¿sí? Espérame un segundito. Bueno, disculpen, chicos, seguimos, ¿sí? Seguimos. Mi perro nomás quería salir, perdón. Bueno, seguimos. Nos quedamos en pronombres relativos. La persona que me ayudó es mi hermana, ¿sí? Aquí encontramos el pronombre relativo que, y como dijimos, toda esa información adicional que me da de mi sujeto, entonces es parte del sujeto. La persona que me ayudó sería tu sujeto, ¿sí? Entonces pudimos identificar esa parte, ¿sí? Seguimos entonces con los pronombres indefinidos. Se utilizan para referirse a personas u objetos de manera vaga o imprecisa. Algunos ejemplos son alguien, nadie, algo, todo. Ejemplo, alguien me llamó por teléfono, ¿sí? Aquí alguien sería tu pronombre indefinido, ¿sí? Así como dice indefinido, vos no sabes quién, pero sabes que es alguien, no sabes quién, ¿sí? Aquí les preparé un ejemplo, pronombres indefinidos. No señalan ni identifican al sustantivo, ¿sí? Ejemplo,
alguien toca el timbre, ¿sí? Vos no sabés quién es ese alguien, pero decís alguien. Invité a muchos, pero nadie vino a mi cumpleaños, ¿sí? Muchos, vos estás diciendo muchos, pero no sabes cuántos son muchos. Pero nadie viene a mi cumpleaños, ¿sí? Luego está, tengo algo que decirte. Ese algo que es, no sabes, entonces es indefinido. Luego otro, puedes elegir cualquiera de estas opciones. Cualquiera te está diciendo algo indefinido, ¿sí? Entonces nos dice el nombre, indefinido, no sabes quién. Entonces, por ejemplo, estos son los pronombres que podemos decir que forman parte de pronombres indefinidos. Puede ser de más, alguien, alguno, algo, nadie, ninguno, nada, cualquiera, otro, algún, bastante, demasiado, ¿sí? No te está dando un número exacto, te está diciendo. Entonces que, por ejemplo, alguien toca el timbre, ¿sí? Ahí en esa oración vos tenés tu pronombre indefinido. Y como dijimos, los pronombres indefinidos reemplazan al sustantivo, ¿sí? Entonces, alguien sería el pronombre indefinido que reemplaza al sustantivo de la oración. A ver, ¿qué nos falta más? Nos quedamos entonces, pronombres indefinidos, ¿entendió? Alguien llamó a tu por teléfono, es tu pronombre alguien, el que reemplaza al sustantivo. Bueno, aquí no nos nombra, pero les agregué en esta... Aquí les agregué pronombres interrogativos, ¿sí? Que se utilizan para formular preguntas directas o indirectas. Se usan cuando queremos obtener información específica sobre una persona, cosa o idea. Ejemplo, ¿qué quieres para cenar? Ahí, ¿qué está reemplazando a tu sustantivo? Por ende, ese va a ser tu sustantivo ahora, ¿sí? ¿Qué quieres para cenar? Este qué como pregunta es el pronombre interrogativo que está reemplazando a tu sustantivo. Por ejemplo, ¿quiénes son los responsables de este proyecto? ¿Quiénes es tu pronombre interrogativo que reemplaza al sustantivo? Para identificar esto, yo les recomiendo lo siguiente. Y estos son los que incluyen pronombres interrogativos. ¿Qué, quién, quiénes, cuánto, cuánta, cuál, cuáles, ¿sí? Recuerdo que yo, por ejemplo, para saber, para identificar estos pronombres, te haces la pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres? Bueno, acá. ¿Quiénes son los responsables de este proyecto? ¿Verdad? Acá vamos a probar. ¿Quiénes son los responsables de este proyecto? Y vos para identificar tu pronombre, ¿verdad? Que ponerle que no sabes, pero se van a acordar de esto. Pronombres interrogativos, qué, quién, quiénes, cuánto, cuánta, cuáles, cuál. Pero para identificar, ¿verdad? Vos tenés que responder la pregunta. Acá te dice, ¿quiénes son los responsables de este proyecto? Y vos respondes, no sé, Juan y yo, Juan y yo, ¿sí? Estás respondiendo a esta pregunta, ¿quiénes? Entonces decís Juan y yo. Entonces, en este caso, si decía Juan y yo, somos los responsables de este proyecto, Juan y yo seríamos los sustantivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el sujeto, Juan y yo seríamos, ¿sí? Entonces, para poder identificar este tipo de pronombres, responde la pregunta y ahí te va a dar en dónde se encuentra tu sujeto, ¿sí? En dónde vos reemplazaste esos sustantivos. ¿Se entendió esta parte, chicos? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Me avisan más porque... Sí. Bueno, seguimos rapidito con el último, ¿sí? Pronombres exclamativos, ¿sí? Se utilizan para expresar emociones, sorpresa, admiración, duda, entre otros sentimientos, en frases exclamativas. Por eso, pronombres exclamativos. Qué bonito es este lugar. ¿Quién pudiera estar allí ahora? ¿Cuánto me alegra verte? ¿Sí? Lo mismo que pasa con los pronombres interrogativos. Son los mismos ejemplos, pero en exclamativo. ¿Por qué? Porque se utiliza luego ¿verdad? Este signo de exclamación. Entonces, muy fácil, sinceramente, como les dije, hace falta más que vean los conceptos de cada pronombre y sus ejemplos, ¿sí? Estos son los pronombres que
pueden reemplazar el sustantivo, ¿sí? Después vamos a ir viendo otros pronombres que no reemplazan el sustantivo, pero que se utiliza de otra manera, ¿sí? Esto le voy a estar pasando en el grupo, toda la información adicional les paso en el grupo, ¿sí? No sé si me quieren decir ya de qué sección son y eso así les voy anotando para pasar después a la coordinadora. Me pueden decir qué secciones: 24, 25, 32, 29, 26. 26, profe. 26, 25, 23, 26, 4, 29. Ahí creo que ya se está repitiendo. 32. Entonces, por ejemplo, 24, 25, 32, 29, 26, 25, 20, 23 ya está, 32. Entonces, a esas secciones voy a mandar con las coordinadoras, ¿sí? Vamos a seguir. 23 ya noté. Sí, ya está. Entonces seguimos con preposiciones, ¿sí? Maxi Acosta, por Dios. Bueno, seguimos con preposiciones. Bueno, vamos a seguir con preposiciones. Las preposiciones son palabras invariables que se utilizan en la lengua española para establecer relaciones entre diferentes elementos dentro de una oración, ¿sí? Entonces, te da la referencia, ¿verdad? Preposiciones. Estos son muy, muy importantes también dentro de una oración, porque si no utilizamos, como que no tiene sentido, no tiene ese orden, como ya habíamos visto, ese orden, no tiene la cohesión, ¿sí? Existen entonces preposiciones de lugar, que serían en, sobre, bajo, delante de, detrás de. Por ejemplo, preposiciones de lugar en, el perro está en el jardín, ¿sí? Te está diciendo en dónde está, por eso son preposiciones de lugar. El libro está sobre la mesa, te está indicando lugar. La pelota está bajo la silla, ¿sí? El coche está delante de la casa. La tienda está detrás de la escuela, ¿sí? Entonces, muy fácil también esta parte de preposiciones de lugar te indica, ¿verdad? Para establecer relación entre diferentes elementos, ¿sí? Acá los elementos serían el perro y el jardín, ¿verdad? Y te está diciendo en dónde se encuentra, por eso está utilizando la preposición en, para decir el perro, el jardín, ¿sí? Pero si no tuviésemos esa preposición, no tendría sentido la oración perro, jardín. Entonces, el perro está en el jardín, ¿sí? Para eso se utilizan las preposiciones. Existen más preposiciones, aquí preposiciones de tiempo, antes de, durante, hasta, antes de, debo terminar el trabajo antes de la reunión. ¿Vieron? Los elementos, debo terminar el trabajo, reunión. Si no tuviéramos esa preposición antes de, no tuviera sentido la oración, ¿verdad? Entonces, muy importante preposiciones. Luego están preposición después de, vamos a cenar después de la película. Cenar, película, después de. ¿Ven? Cómo todo se enlaza. Luego están las preposiciones de dirección, que son a, hacia, desde, con dirección de voy a la playa este fin de semana, ¿sí? Voy a la playa, utilizamos la preposición de dirección a, te está diciendo que va a la playa. Luego está caminamos hacia el parque, ¿sí? Vengo desde la ciudad. Entonces, creo que no les preparé, chicos, pero voy a preparar enseguidita, ¿sí? Algunas preposiciones, por ejemplo, chocar contra, ¿sí? Se dice chocar contra algo, no chocar por algo. Se dice, por ejemplo, esas preposiciones contra, por, en. Por ejemplo, en el examen me acuerdo mucho que salió, por ejemplo, el cuadro está en la pared, o por la pared, o sobre la pared, ¿sí? En esos casos tiende a confundirse, entonces les voy a preparar un material adicional como estos. No les pude más preparar porque sinceramente no tuve más tiempo, pero les voy a preparar, ¿sí?
Luego están las preposiciones de causa y finalidad. Por, para. En el ejemplo de por, lo hice por ti. Este regalo es para ti. En este caso, las palabras, las preposiciones son esos que unen los dos elementos, ¿sí? Otras preposiciones comunes, con, salí con mis amigos, sin, no puedo vivir sin música, entre, el secreto está entre nosotros, contra, luchamos contra la injusticia, ¿sí? Como les digo, les voy a preparar un material adicional con algunos que tienden a confundirse. Entonces, esta parte de preposición es muy fácil, ¿verdad? ¿Pudieron entender, ver la lógica que tienen para unir elementos? Les quiero ver, ¿sí? Ok, sigamos. Bueno, en las formas no personales del verbo, este es larguito. Voy a ver si no hay algún ejercicio para de lo que ya vimos. Sí, hay algunos ejercicios. Acá, por ejemplo, pronombre, como estábamos viendo hace rato. Reemplaza el sustantivo en cada oración por el pronombre correspondiente, ¿sí? Aquí, María es muy buena en matemáticas. ¿Con qué pronombre podemos reemplazar María? Ella. Ella, ¿verdad? Muy fácil. Después de ya vimos mucho, sí, ella. Luego, Juan y Pedro están jugando al fútbol. ¿Con qué pronombre? Ellos, Ellos, muy bien. Luego aquí se completan las oraciones con el pronombre reflexivo adecuado, ¿sí? En este caso no pusieron pronombre reflexivo, ¿por qué? Porque como les dije, estos pronombres no reemplazan al sustantivo, ¿sí? Estos nada más, ¿cómo les puedo decir? Acompaña al verbo, ¿sí? No tengan más en cuenta pronombre reflexivo para reemplazar. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Creo que no. Bueno, tengan más en cuenta entonces la lista que vimos de pronombres que sí puedan reemplazar al sustantivo, porque no en todos los casos reemplazan, ¿sí? En algunos casos solamente acompañan, como es en este caso. Pronombres reflexivos, me, te, se, nos, os, ¿sí? Vamos a ir reemplazando aquí. Yo miro en el espejo cada mañana. ¿Con cuál de estos pronombres, me, te, se, nos, os, podemos reemplazar aquí? Me, Yo, ¿cómo? yo me miro. Sí. Tú, ¿con cuál pronombre reflexivo podríamos? Te. Te, muy bien. Te olvidaste traer los libros. ¿Ellos divierten mucho en las vacaciones? Sí, ellos se divierten. Sí, te. Se, Muy bien. Muy bien. Aquí subraya la preposición en cada una de las siguientes oraciones. El perro corre en el parque. ¿Cuál sería la preposición que encuentran? Corren en el parque. ¿Cuál preposición? en, Muy bien. Voy a ir con mis amigos al cine. ¿Cuál es la preposición que... A? ¿Y cuál más? Al, No. Con, muy bien. Con. ¿Se acuerdan? Que vimos los ejemplos. Luego, la casa está entre la tienda y el restaurante. ¿Cuál es la preposición que encuentran en esta oración? La casa está entre la tienda. Entre. Muy bien, entre. Muy bien. Y aquí también nos dice, elige la preposición adecuada para completar cada oración. En la oración número 1, ellos están trabajando el proyecto de la escuela. ¿Cuál sería aquí? en, Con, sobre. ¿Cómo? en, sobre, No, sobre, ¿se acuerdan que es, indica lugar sobre?
En puede ser, profe. Sí, muy bien. En el proyecto de la escuela, muy bien. En la oración número 2, mi casa está la montaña. Podría ser cerca, dentro, sobre. 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 No sé. Cerca no sería. Para mí también sería cerca, porque es raro que esté mi casa sobre la montaña, ¿verdad? Bueno, aquí, entonces, ¿qué dicen? ¿Cerca, dentro o sobre? A ver qué dicen. Cerca. Profe, si estaba cerca no sería de la. Sí, justo iba a preguntar eso. Y no sería también mi casa está en la montaña. Mm, no sé, para mí, o sea, para mí al menos no tiene sentido en la montaña. En ese caso sería sobre, creo. Sobre la montaña. La palabra sobre va mejor con lo que está ahí en Sobre la la oración. montaña. Sobre. Porque si Porque utilizaríamos cerca, debe decir cerca de, Exactamente. ¿sí, verdad? Entonces, vamos a corregir aquí. Entonces, para ustedes, ¿cuál entonces? ¿Cerca de o sobre? ¿Cuál sería? Sobre. Sobre. Llegamos entonces a esa respuesta. Sí, Sobre. Ok, sobre la montaña. Así mismo. ok. Y aquí ya están los otros ejercicios que vamos a ir viendo ahora. Formas no personales del verbo. Y les pregunto, chicos, yo les preparé un material que va antes de estas formas no personales del verbo, porque quería tocar este tema porque veo en los exámenes anteriores que sale mucho los verbos impersonales. Les quería preguntar si quieren ya dar conmigo o quieren esperar a la clase, porque yo vi que en la clase de mañana o del viernes van a estar tocando la parte de oración. ¿Ustedes ya quieren tocar ahora esta parte o quieren que explique así muy por encima? ¿Sí? Porque nos quiero cansar también, chicos, sí, porque quiero que estén conmigo, hagamos juntos, ¿sí? Ok, vamos entonces a ir viendo verbos impersonales, ¿sí? Como estuvimos viendo ayer, les dije que la oración puede ser oración unimembre o bimembre, ¿sí? Cuando, ¿cómo les puedo decir? A ver si recuerdan. ¿Cuántos miembros tiene la oración que dijimos ayer? ¿Cuántos miembros tiene la oración? A ver si se recuerdan alguien. Sujeto y predicado. Sí, 2. Muy bien. Sujeto y predicado. ¿Por qué no decíamos verbo? ¿Por qué no decimos que tiene 3 miembros? A ver si Porque recuerdan. El verbo ya está ya- en el predicado. Sí. Sí, muy bien. Porque el verbo ya es el elemento del predicado, el elemento general. Y les aviso luego ya que para que haya una oración debe haber sí o sí un verbo conjugado. ¿Sí? El verbo que vos ves ahí, vos ves un verbo juega, por ejemplo, juega. Ese es un verbo conjugado del verbo jugar, ¿verdad? ¿Y en qué persona estaría esto? Aquí persona les puse, número, persona. ¿En qué persona estaría esto? ¿En qué número y personas estaría ese verbo juega? Segunda persona. ¿Cómo? Segunda persona. ¿O Él sería juega. tercera? Sí, del singular. tercera del singular, ¿verdad? Porque sería yo juego, tú juegas, él juega, ella juega, ¿verdad? En este caso nosotros ya tenemos una oración, ¿sí? Pero les pregunto, ¿es unimembre o bimembre? Unimembre es solamente el verbo, o sea, el predicado, y bimembre es cuando ya tiene sujeto, ¿sí? En este caso, dicen que es unimembre o bimembre. Unimembre no tiene sujeto, no tiene persona que realiza, o bimembre sí tiene la persona que realiza este verbo. ¿Qué dicen? Bimembre, sí, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Por qué es bimembre? Porque tiene sujeto tácito. Excelente, muy bien. ¿Se recuerdan de eso? Sujeto tácito no está escrito, pero vos sabés que juega quién. Él o ella, ¿sí? Entonces, pudimos entonces diferenciar unimembre, bimembre. Unimembre solamente tiene el predicado. ¿Por qué? Porque en el predicado se encuentra el verbo. Y bimembre son cuando consta de dos miembros, consta del sujeto y del predicado. Aquí les puse predicado, es todo lo que se dice del sujeto. Excelente, hasta ahí se entiende. El verbo que ya vimos ayer es el elemento principal del predicado, es la oración misma. Puede expresar existencia, proceso, acción o estado. Ayer ya vimos esta parte de persona, número, tiempo, modo, voz, que pudimos analizar muy bien, ¿verdad? Acá les agregué que el sustantivo sirve para representar y nombrar personas, animales y cosas. Pueden ser objetos, sentimientos e ideas. Es para palabra variable porque tiene género y número y puede participar de diversos procesos de derivación y composición, ¿verdad? Aquí les hago un ejemplo. La niña. Este sustantivo, ¿en qué género y en qué número está? ¿Qué género y qué número tiene este sustantivo, la niña? Género femenino, número singular. Muy bien. Para saber nada más. ¿Y los niños? Masculino y plural. Plural. Muy bien. Entonces, para saber diferenciar nada más que el sustantivo es palabra variable porque tiende a tener flexiones de género y número. Y el verbo tiene flexión de género y número. Pregunto. ¿Género y número? ¿Tiene o no flexión de género y número? ¿Sí? ¿El verbo tiene género? Pregunto. Número sí, muy bien. Género no, ¿por qué? Porque tanto masculino como femenino puede utilizar ese verbo y no es el mismo verbo que utiliza tanto femenino como masculino, ¿sí? Por ende, el verbo no tiene género, ¿sí? El verbo solamente tiene estas flexiones: número, persona, tiempo, modo, voz, ¿sí? Entonces seguimos. Con esta parte le quería resaltar porque vi en exámenes anteriores que salía, marque la oración unimembre, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, bueno, oración unimembre, solo predicado. Y en algunas ocasiones también les pedía marque la respuesta correcta en donde se utiliza correctamente verbos impersonales, ¿sí? Y tienen que saber que si les pide oración unimembre, es lo mismo que cuando les pide verbos impersonales. ¿Por qué? Porque verbos impersonales ocurren cuando no existe un sujeto, no hay una persona que pueda realizar esa acción, ¿sí? Porque vamos otra vez, retrocedemos, oración unimembre, solo predicado. Y si tiene solo predicado, ¿qué tiene? Verbo, ¿verdad? Y si ese verbo no tiene sujeto, no tiene persona que pueda realizar o recibir ese verbo, es verbo impersonal, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ok, seguimos. Entonces, les digo ya que los verbos impersonales se clasifican en impersonales propios e impersonales impropios, ¿sí? Vamos a ir viendo estos verbos impersonales propios, hacen referencia a fenómenos atmosféricos. Y les puse sentido literal porque ahora vamos a ver las diferencias que existen, ¿sí? Entonces, cuando les digo verbos impersonales propios, referimos a fenómenos atmosféricos. Como dijimos, verbos impersonales, no hay persona que pueda realizar estos verbos, ¿sí? Aquí les puse en negrita los que pude ver, como les dije, de este libro de Max Donia, saqué todo, ¿sí? Creo que ya tienen ya en digital, así para que puedan ver más tarde.
Yo tengo una edición 2020, 2013, es muy vieja, pero les puedo agregar así las páginas en donde se sitúa esto, todo lo que les estoy dando, y ustedes pueden ver en la parte, en la forma digital, y puede ser 2 páginas más, 2 páginas menos, ¿sí? Tienen ya en su sección el libro en forma digital, chicos. Sí, tienen. Ah, ok. Porque les sirve muchísimo ese libro, en serio. Bueno, seguimos. Verbos impersonales, entonces les dije que son verbos que no tienen sujeto, no tienen persona que pueda realizar estas acciones, ¿sí? Aquí les puse en negrita: relampaguear, lloviznar, tronar, llover, garuar, granizar, nevar, amanecer, atardecer, anochecer. Estos verbos son impersonales, ¿por qué? Porque no hay una persona que pueda realizar el verbo relampaguear, ¿sí? Aquí les puse unos ejemplos. Lloviznó todo el día. ¿Ustedes piensan que hay alguna persona, cosa, idea, sentimiento que pueda realizar esta acción de lloviznó todo el día? No, ¿verdad? Entonces, por ende, si les sale en una de las, ¿cómo se dice? En algunas de las oraciones así de cuando les dice marca la oración unimembre, esta sería una oración unimembre. Marque marque la opción correcta en donde se utiliza correctamente el verbo impersonal. Van a marcar esta respuesta. ¿Por qué? Porque es una oración unimembre, se utilizan verbos impersonales. También atardecía cuando llegamos, ¿sí? Atardecía cuando llegamos. No te dice, no existe una persona, un sujeto que pueda realizar la acción de atardecer cuando llegamos, ¿sí? Relampagueó toda la madrugada. Relampaguear toda la madrugada, no hay una persona que pueda realizar esa acción. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Quiero que me digan sí, no, un poquito. Sí, Sí, profe. Tobías, Natalia. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, acá cuando les pongo ojo, es porque hay excepciones. Ojo, no son impersonales, por ende tienen sujeto, o sea, pierden ya su impersonalidad, ¿sí? En este caso ya tienen sujeto, por ende ya son oraciones bimembres, ¿sí? Por eso les puse ojo, recuerden, excepciones. No son impersonales, por ende tienen sujeto. Cuando la acción está en sentido figurado, o sea, metáfora. Por eso vamos a ir diferenciando. Acá les puse sentido literal. Aquí, cuando es sentido figurado, cuando estáis dando una metáfora, ya tiene sujeto, ¿sí? Por ejemplo, tronaba la voz de su padre, ¿sí? Acá utilizamos el verbo de tronar. Tronaba la voz de su padre, te está diciendo en forma de metáfora, nada más te está diciendo en sentido figurado que tronaba la voz de su padre, ¿sí? De tan fuerte que era. Después me llovían críticas por todos lados. También te está diciendo en forma, en sentido figurado, nada más no te está diciendo literalmente. Amanecimos en encarnación. A ver, aquí. Amanecimos en encarnación. ¿Quién es el sujeto aquí? Porque les puse acá. Ya tienen sujeto. ¿Cuál sería el sujeto de esta oración? Nosotros. Muy bien. Está de forma tácita nada más, pero amanecimos en encarnación. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Ven? Por eso quiero que sepan diferenciar esta parte. Sentido literal son verbos impersonales, ¿sí? No hay quien pueda realizar esa acción. Pero si están en sentido figurado, por ende metáfora, sí ya hay sujeto, por ende ya no son más impersonales. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Díganme nomás cuando quieren así un descansito de 2-3 minutitos, avisen más, ¿sí? Bueno, esas son entonces verbos impersonales propios. Esos son, entonces entendimos hasta ahí. Luego están los verbos impersonales impropios, ¿sí? Y quiero que atiendan muy bien esto porque no quiero que se confundan, porque aquí, por ejemplo, ven el verbo ser y el verbo estar. ¿Se recuerdan de los verbos copulativos que son ser, estar, parecer? Ejemplo, soy una estudiante
de economía, ¿verdad? Aquí soy, acá estás utilizando el verbo ser, ¿verdad? Soy una estudiante de economía. Y vos acá ya ves que estás refiriéndote a vos, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay un sujeto, ¿sí? No quieren más que se confundan, por eso les puse esta tabla y de aquí quiero que lleven a la práctica, ¿sí? No piensen en ese soy una estudiante, no sé, Juan está sentado, ahí sí tenés tu sujeto, ¿sí? Pero en este caso, porque son verbos impersonales, en estos casos nada más se utilizan, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo los ejemplos y de nuevo les reitero que si les sale en el examen verbos impersonales, estos son, ¿sí? Verbos impersonales, no hay quien pueda realizar esa acción. Con el verbo ser es cuando estamos hablando en sentido de circunstancia, lo mismo en el verbo estar, en el verbo hacer es cuando estamos utilizando en el sentido de tiempo o temperatura, y el verbo haber en sentido de existencia de cosa o persona. Acá en la tabla que les hice va a ser muy fácil distinguir, ¿sí? Cuando estamos hablando de temperatura, estamos utilizando el verbo hacer, ¿sí? En algunos ejemplos, hará frío mañana, hace demasiado calor, hace demasiado frío, ¿sí? En estos casos, en estos ejemplos, no hay quien pueda realizar esta acción, ¿sí? Por ende, forma parte de oraciones unimembres, verbos impersonales, ¿sí? ¿Se entendió esa parte de hará frío mañana? No hay una persona que pueda realizar el verbo de hacer frío mañana. No hay tampoco una persona, animal, cosa que pueda realizar el hecho de hacer demasiado calor, ¿sí? Por eso son verbos impersonales, son oraciones unimembres. Les quiero recalcar eso para que recuerden en el examen si les sale así. Cuando hablamos de transcurso de tiempo, estamos utilizando el verbo hacer, ser, estar, ¿sí? En estos ejemplos, hace 5 años que no te veo, ¿sí? No hay una persona que pueda realizar esto que hace 5 años que no te veo, ¿sí? Luego, ¿cómo? ¿Sí? Creo que se le fue nomás. ¿Sí, Ada? ¿Me querías decir algo? No, qué chismosos. ¿No? Bueno, seguimos entonces porque creo que se les fue nomás. Digo, papá. No, bueno, dale, vamos a ir con la clase, chicos, ¿sí? Bueno, estamos en verbos impersonales, oraciones unimembres. Cuando estamos hablando de transcurso de tiempo, estamos utilizando entonces estos verbos, hacer, ser, estar. Hace 5 años que no te veo, ¿sí? Nadie puede realizar esta oración de hacer 5 años que no le ve. Es muy tarde para cambiar de idea. ¿Quién puede realizar esa acción de ser muy tarde para cambiar de idea? Nadie, ¿verdad? Entonces, forma parte de una oración unimembre, verbos impersonales. Verbo impersonal es, ¿verdad? Luego, estaba lloviendo cuando llegamos, ¿sí? Vos te situás, lees bien, estaba lloviendo cuando llegamos. ¿Quién puede realizar la acción de estar lloviendo cuando llegamos? Nadie, ¿verdad? Por ende, como les digo, les pide verbo impersonal o oración unimembre, estas son las opciones correctas. Luego seguimos con modales, ¿sí? Modales en estos participios sería o infinitivos. No es ni uno, ¿verdad? Are, ir, infinitivos, ¿verdad? A ver si recuerdan infinitivos ¿son o no infinitivos estos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, entonces los modales, poder, deber, soler, tener, más el verbo haber, siempre en singular, ¿sí? Y cuando tenemos una frase con estos, poder más haber, deber más haber, soler más haber, tener más que más haber,
estamos teniendo una oración unimembre, ¿sí? Por ejemplo, puede haber errores, debe haber errores, suele haber errores, tiene que haber errores, ¿sí? Acá no hay una persona que pueda realizar la acción de poder haber errores, ¿sí? Esta parte es muy fácil de identificar porque acá ya les puse las... ¿Quién quiso hablar? Bueno, lo que le quiero recomendar, bueno, más que una recomendación, es así. Les puse singular, ¿por qué? Porque en algunas veces, en los exámenes anteriores vi, pueden haber, ¿cómo podemos decir? Pueden haber cremas, no sé, pueden haber cremas. ¿Está bien o está mal utilizado aquí? Pueden haber cremas. Creo que está mal. ¿Cómo? ¿Está mal por qué? Creo que debería ser solamente puede. Mal, sí, muy bien. Está mal porque les dije singular nada más, ¿sí? Puede, solamente puede haber cremas, ¿sí? Ahí te está diciendo que puede haber cremas, entonces esta oración es impersonal, oración unimembre utilizando un verbo impersonal, ¿sí? Eso quiero que recuerden, que todo esto singular, puede haber errores, por más que aquí errores esté en plural, debe mantener su singularidad. Puede haber, debe haber, ¿sí? Por más que vos acá veas un plural, bueno, si es plural, bueno, también debe coincidir. Entonces, pueden haber, no. Por favor, acá les voy a poner con una X, les pongo, entonces, pueden, está mal dicho deben, está mal dicho suelen y tienen que. Para los casos de impersonalidad, ¿sí? Y les pongo... Bueno, entonces, hasta esa parte se entendió, chicos. Recuerden siempre, oración unimembre, verbos impersonales. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno, seguimos. Luego, existencia. Esto es, no sé, es como que una cosa por existir, luego ya nadie puede realizar, ¿sí? Pero vamos a ir viendo sus excepciones. Cuando denota existencia el verbo haber y el haber más el haber, ¿sí? Entonces, hubo errores, había habido errores, ¿sí? Nadie puede realizar la acción de haber errores, ¿sí? Por el simple hecho de que es existencia, nadie puede realizar eso. Había habido errores, nadie puede realizar esa acción, ¿sí? Y acá el haber más haber capaz le pueda confundir, ¿verdad? Pero debe ir en singular siempre. Yo les preparé también aquí una info. Verbo haber, esperen que un ratito. Impersonalidad, verbo haber, ¿sí? Les voy a pasar todo en el grupo, ¿sí? Tranquilos. Lista de haber y haber más haber cuando es impersonal. ¿Por qué les digo que siempre es singular? Porque, aquí les marqué, está mal dicho, hayan muchas personas en la sala. ¿Por qué? Porque les dije que para que sea para que sea impersonal, debe ir todo en singular. En vez de decir hayan muchas personas en la sala, por más que vos te estás refiriendo a muchas personas, debe ir en singular. La forma correcta de decir es hay muchas personas en la sala, ¿sí? No puedes decir habían muchos libros en la biblioteca, por más que aquí te está dando pluralidad, ¿verdad? No, no, es había muchos libros en la biblioteca. Esto también se suelen confundir mucho y recuerden que ahora en las becas hay muchísimos más inscriptos y solamente 5.000 creo que se dan, ¿sí? Y por un puntito que te falta, en serio, puedes perder. Entonces, en estas cosas deben tener en cuenta, porque en serio, un puntito hace la diferencia. Así que, fuerza. Les quería decir nomás que en esto, hubieron no existe, chicos, ¿sí? Hubieron, no. Hubieron para impersonalidad, no. Es hubo. Hubo muchos accidentes en la ciudad. Hubo o había también se puede utilizar, ¿sí? Pero hubieron, no. Saquen ya eso. Hubieron, no. Otro ejemplo, es posible que hayan habido muchos errores en el informe.
¿Ven cómo esto, muchos errores, está en plural y vos querés elevar al plural también hayan? Entonces, como le dije, todo singular. Es posible que haya habido muchos errores en el informe. ¿Sí? Esto también le voy a pasar todo en el grupo para que tengan en cuenta a la hora de identificar las oraciones impersonales, ¿sí? A ver si se entendió hasta esa parte, porque no quiero que se pierdan, ¿sí? Siguen ahí, no se duerman todavía, fuerza chicos, en serio que todo este esfuerzo que están dando, después a la hora de que tengan esa meta, en serio que van a aplaudirse a ustedes mismos y va a ser súper genial, ¿sí? ¿Están entonces todos? Seguimos. ¿Es que alguien habló? Ah, yo quiero todas las clases con ustedes también. Sí, podemos tener. Sí, no sé si el fin de se prenden, si no salen un día no pasa nada. Repaso el fin de sí. Podemos hacer, yo les preparo algunos ejercicios que salieron en los exámenes anteriores y hacemos juntos, ¿sí? Sección nueva. Sí, podemos ir viendo. Esperen que voy a tomar agua un ratito. ¿Sí? Entonces les preparo. Bueno, chicos, entonces voy a informar a la coordinadora para tener juntos en clase de repaso, así vemos ejercicios anteriores, ¿sí? Bueno, chicos, gracias. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando, ¿sí? Luego, estamos todavía en oraciones unimembres utilizando verbos y impersonales, ¿sí? O las frases periodísticas, ¿sí? En todo lo que estamos viendo es todo singular, ¿sí? ¿Cómo? Ay, no sé quién habla. Bueno, seguimos. Aquí es el único caso que se pueda, o bueno, que se refiere a ellos. Miren por qué, las frases periodísticas, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen que, comentan que, ¿sí? En las frases periodísticas, recuerden eso, ¿sí? Vos lees esta oración, dicen que subirá el gasoil. ¿Viste que dicen, aquí está en plural, y vos siempre recordás que para impersonalidad debe ser singular? No, en este caso puede puede ir en plural. Si dicen que subirá el gasoil, vos te pones a leer eso y vos, bueno, esto puedo escuchar en los noticieros, en diarios. Ah, bueno, entonces esto también es impersonal. ¿Por qué? Porque no hay quien pueda realizar la acción de decir que subirá el gasoil, ¿sí? Por ejemplo, asesinan a conocido empresario. No hay quien pueda realizar la acción eso, de asesinan a conocido empresario. ¿Por qué? Porque es una frase periodística, te está contando, el chismoso, como se dice, ¿sí? Van a poder identificar entonces hasta esta parte todos estos ejemplos, verbos impersonales, cuando son fenómenos atmosféricos, cuando en todas estas opciones que les puse, van a poder identificar cuando hagamos los ejercicios, todo esto. ¿Sí? Bueno, aquí les puse ojo. ¿Por qué? Porque hay excepciones o algo para tener en cuenta, ¿sí? Como les dije, el verbo haber pierde su impersonalidad cuando se forma haber más participio, ¿sí? Si pierde su impersonalidad, ¿qué quiere decir entonces? A ver si prestaron atención. Si pierde su impersonalidad, o sea, que ya no es más impersonal, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cuando pierde su personalidad? Que tiene sujeto, muy bien. Y si tiene sujeto, entonces deja de ser ya oración unimembre y es oración bimembre, ¿sí? Tiene sujeto, sí, muy bien. Bueno, como les dije, si se forma haber más participio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos a ir viendo participio, ¿sí? Participio, ado, ido, o sea, terminaciones en ado, ido, tos, ocho, ¿sí?
Entonces pierden su impersonalidad cuando hay un haber más un participio. Puede estar en plural dependiendo del sujeto. ¿Ven? Acá ya puede estar plural el verbo porque en el participio se tiene una acción realizable, ¿sí? Aquí les puse el ejemplo. Hay mucha gente en la clase. Esta es una oración impersonal, una oración unimembre porque se utiliza un verbo impersonal del verbo haber. ¿Ven? Aquí, hay mucha gente en la clase. ¿Piensan que hay alguien que pueda realizar la acción de haber mucha gente en la clase? No, ¿verdad? No existe quien pueda realizar esa acción. Por ende, es una oración unimembre. Se utilizan verbos impersonales. Y este verbo es del verbo haber, hay. Pero, como les dije, haber más participio. Aquí les marqué en negrita. Mucha gente ha llegado a la clase, ¿sí? En esta oración ya hay sujeto, por ende ya no es impersonal, ¿sí? Entonces, aquí utilizamos el verbo haber, a, que sería un auxiliar del participio llegado. ¿Se acuerdan? Participio, terminación, ado, ido, todos 8. Entonces, mucha gente ha llegado a la clase. Vos ya te das cuenta luego porque vos ves el verbo ha llegado. ¿Quién? Mucha gente. Te responde mucha gente y esa respuesta es tu sujeto, ¿sí? Entonces, con esta excepción van a poder saber diferenciar cuando es impersonal, cuando se utiliza el verbo haber y cuando ya no es impersonal, cuando se utiliza el haber más el participio. Van a poder diferenciar, ¿sí? Más like quiero, más likes. Likes, ¿sí? Bueno, espero que sí. Bueno, vamos a ir viendo en las clases de refuerzo, ¿sí? Entonces seguimos. Entonces hasta ahí quedan las oraciones unimembres. Como les dije, vamos a repetir, oración unimembre, solo predicado. ¿Por qué? Porque no tiene sujeto. ¿Por qué? Porque esa acción no puede realizar una persona, cosa, sentimiento, ¿verdad? Entonces pasamos a las oraciones bimembres, ¿sí? En esta parte no quiero, la verdad, abrumarles con mucha información porque en esta parte yo bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? Pero les agregué muchos casos y no creo que les salga así tan difícil, ¿verdad? Pero mi recomendación es que por lo menos lean, así de un ratito, aunque sea, lean, para tener en cuenta nada más, ¿sí? Pero en las oraciones bimembres, entonces bimembres, sujeto más predicado. Acá le agregué verbo. ¿Por qué? Porque quiero que se recuerden, obviamente, que hay verbo, porque el verbo está dentro del predicado, ¿sí? El verbo es la oración misma, como les dije, verbo conjugado, para que haya una oración, ¿sí? Entonces, en este caso, oración bimembre consta de sujeto, verbo más predicado, ¿sí? En la concordancia verbal, ¿qué quiere decir? Es cuando debe concordar sujeto más el verbo, ¿sí? Si tu sujeto está, mira, acá, concordancia, persona y número, ¿sí? Vamos a ir viendo otra vez persona y número, ¿qué significaba? Persona y número, singular, plural, primera, segunda, tercera del singular o primera, segunda, tercera del plural. En eso debe coincidir, entonces, sujeto, verbo. ¿Por qué no dijimos género? Porque el verbo no tiene género, ¿sí? Entonces, oraciones bimembres. Concordancia verbal, concordar sujeto más verbo, ¿sí? La regla general es que el verbo debe ir en singular si el sujeto es simple, singular, ¿sí? Por ejemplo, el perro corre rápidamente, ¿sí? Primeramente, siempre les dije, primero identificar el verbo. En este caso el verbo sería corre, ¿sí? Y después te preguntas, ¿quién o quiénes realizan la acción de correr rápidamente? Y esa respuesta es tu sujeto. Te responde el perro, ¿sí? Acá les puse entre paréntesis lo que sería el sujeto. Bueno, entonces verbo singular, cuando tu sujeto es simple, singular. Y el verbo va en plural si el sujeto es simple, plural, o si tenés un sujeto compuesto, ¿sí? Aquí les puse algunos ejemplos. Los niños juegan en el parque, ¿sí? Debe concordar en forma plural porque los niños, en este caso, es un
pronombre, es un sujeto simple, pero singular. Simple, ¿por qué? Porque solamente se trata de uno, pero plural, o sea, de un elemento, ¿sí? De un elemento, pero de forma pluralizada, ¿sí? Forma de muchos. Los niños, muchos. Juegan en el parque, entonces, muy fácil. Y también este otro ejemplo, Juan y María estudian para el examen. Debe concordar en forma plural porque aquí tenés un sujeto compuesto, entonces sujeto compuesto, dos elementos, Juan, María serían, ¿verdad? Entonces dos personas estudian para el examen. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pero como les dije, yo aquí les puse casos especiales. En estos casos son los que a veces vos lees y como que no sabes si es plural, si el verbo va en plural, si va en singular, ¿verdad? Yo les recomiendo que lean aunque sea así. No les quiero llenar de tanta información, pero para el examen de ingreso, por ejemplo, esto le va a servir muchísimo. Y como ya les dije en la clase pasada, quieren más material de castellano, yo estoy abierta, les voy a pasar muchísimo más para su examen de ingreso o no sé si tienen alguna prueba así que incluya todo esto. Tengo muchísimo más. Si ven acá atrás lo tengo muchísimas hojas, voy sacando de donde pude, escarbé en todos lados para aquí plasmar más información, ¿sí? Pero como les dije, estos casos especiales les recomiendo que lean nada más, ¿sí? Porque no sé si acá la beca va a salir así de difícil, ¿sí? Entonces vamos a pasar esto, ¿sí? Porque les dije que lean, ¿sí? Aquí todo esto es concordancia verbal, sujeto más el verbo, ¿sí? Aquí les puse cuando va en singular, cuando va en plural. Luego hay concordancia nominal, que debe concordar el sustantivo más el adjetivo. Ayer dimos adjetivos, ¿se acuerdan? El adjetivo, las características que podemos decir del sustantivo, ¿sí? Y se llama concordancia nominal porque anteriormente al sustantivo se le llamaba nombre, ¿sí? Antes no decías sustantivo, antes se decía nombre nomás, ¿sí? Por eso la palabra nominal, que viene de nombre. Por eso, concordancia nominal, entonces, sustantivo más adjetivo, ¿sí? Concuerda en género y número. Aquí sí género, porque el adjetivo sí debe concordar en su género, femenino, masculino, con el sustantivo. Y en estos casos también les recomiendo que miren, aunque sea así. Miren, les va a servir, de hecho sí, pero no sé más si sale así de complicado en el examen. Pero por si acaso les recomiendo que lean. Ok. Bueno, entonces aquí vamos de nuevo a la diapositiva que nos presentó los de las becas, ¿sí? Les quiero preguntar si me siguen hasta aquí. ¿Todo se entendió? Oraciones unimembres y bimembres. ¿Sí? Ok, entonces seguimos. Seguimos, fuerza chicos, no sé qué hora es. Ah, bueno, las 9, media horita tenemos todavía, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Formas no personales del verbo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Infinitivo, participio, gerundio. Estas formas no personales del verbo se llaman así porque, aquí les agregué, porque son verbos que no está conjugado el verbo en cuestión. No nos dice quién hace la acción ni cuándo ocurre, ¿sí? Ellas son los infinitivos, participios y los gerundios. Entonces, verbos no conjugados. Si les digo verbos no conjugados, ¿puede estar dentro de una oración y ser ese el verbo de la oración? Pregunto. No, profe. No, ¿por qué? Les dije que Deben estar conjugados. sí, muy bien. Prestan atención, haya sido. Porque en la oración, para que haya una oración debe haber un verbo conjugado. ¿Sí? Sigamos. Entonces, formas no personales del verbo, no está conjugado el verbo en cuestión, ¿sí? Por ende, no puede ser ese el verbo de la oración. Bueno, vamos a ir viendo infinitivos. ¿Qué nos dice acá la diapositiva? Vamos a ir viendo de a poco. Infinitivo. Es la forma elemental del verbo que le da su nombre. Los infinitivos terminan en ar, er o ir. Dentro de la oración funcionan como sustantivo o como un auxiliar en frases verbales. Por ejemplo, caminar hace bien. Quiero comer pescado. Aquí en caminar hace bien, ¿cuál sería el infinitivo utilizado? Caminar hace bien.
Muy bien. Y en quiero comer asado, quiero comer pescado, perdón. ¿Cuál sería el infinitivo? Comer. Comer, muy bien. Aquí sigamos con la información que les di más. Entonces, como dijimos, infinitivos, terminación, ar, ir. Como dijimos, funciona de sustantivo, ¿sí? Miren esta oración. Fumar daña la salud. Primeramente identificamos el verbo de la oración que les dije que debe estar conjugado. En este caso sería daña, ¿verdad? Daña, del verbo dañar está conjugado, daña. ¿Qué, quién o quiénes cumplen la acción de dañar la salud? Te responde lo ya fumar. Entonces, fumar sería tu sujeto, ¿sí? Todo entre paréntesis cuando les pongo es sujeto, ¿sí? Entonces, fumar es un infinitivo, ¿sí? Entonces, como dice función de sustantivo, este infinitivo fumar es el sujeto de tu oración. ¿Se entendió hasta esta parte? Porque no puede ser el verbo de la oración misma. Sí, profe. ¿Sí? ¿Pudieron entender esa parte? Ok. Luego, después de preposiciones, el infinitivo suele seguir a las preposiciones como a, para, de, en, con, preposiciones. Ya vimos preposiciones, ¿se acuerdan? Entonces, el infinitivo, como dice acá, suele seguir a las preposiciones, ¿sí? En este caso, estoy aprendiendo a leer. Aquí, leer es el infinitivo, ¿sí? Y está siguiendo a una preposición que en este caso sería a. Y estoy aprendiendo sería tu verbo de la oración, ¿sí? Entonces, después de preposiciones, está correcto escribir un infinitivo, ¿sí? Luego, te dice que puede ir como complemento de otro verbo. El infinitivo se usa para completar el significado de otro verbo. Un ejemplo, quiero estudiar medicina, ¿sí? Aquí el verbo quiero, verbo conjugado. Y como te dice que es el complemento de otro verbo, está complementando tu verbo quiero, ¿sí? De estudiar. Entonces, quiero estudiar medicina, está bien dicho, porque está bien utilizado este infinitivo. Es el complemento de tu verbo, en este caso de querer, ¿sí? Y aquí admiten pronombres enclíticos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que existen más pronombres, pero que no todos reemplazan al sustantivo, ¿sí? En este caso, los pronombres enclíticos, creo que les hice acá una tablita. Esperen que una tablita, aquí están, pronombres enclíticos. Se añaden al final del verbo, ¿sí? Pueden ser la, las, lo, los, le, les, me, te, nos, se, ¿sí? Entonces, estos pronombres enclíticos se añaden al final del verbo, pero como siempre les digo, no reemplazan al sustantivo. Estos para añadir al verbo. Vamos otra vez a los ejemplos. Aquí. Mira, vos lees, voy a explicarles, ¿sí? Vos lees, voy a explicarles. Y vos decís, no, acá no hay ningún infinitivo, ¿verdad? Pero te recordás que te dije que admiten pronombres enclíticos, ¿sí? Entonces, aquí le está añadiendo al infinitivo, ¿sí? El pronombre enclítico les, ¿sí? Por ende, aquí hay un infinitivo, miren, explicar, termina en ar. Entonces es un infinitivo que se le agregó nada más el pronombre enclítico porque está bien dicho. En este caso, en infinitivo, sí podemos añadir el pronombre enclítico, ¿sí? Voy a cantarte una canción. Aquí, cantar sigue siendo el infinitivo que le agregaste nada más el pronombre enclítico, ¿sí? Hasta ahí se entendió lo que es infinitivos. Infinitivos, ¿sí? Bueno, les quiero mostrar esta parte porque vi también en el examen, ¿sí? A la hora de identificar en una oración, ¿se acuerdan que el infinitivo también tiene la función del sustantivo, ¿sí? Y en algunas oraciones les puede aparecer así, miren, ir y venir me cansa. Yo les puse estos ejemplos para que ustedes vean cuándo debe pluralizarse el verbo de la oración, ¿sí? Ir y venir me cansa, ¿sí? ¿Qué cosa me cansa? Ir y venir. Entonces, ir y venir sería tu sujeto, ¿sí? Porque como se recuerdan, infinitivos, función de sustantivo, ¿sí? Ir y venir serían tus
sustantivo, ¿sí? Forma parte entonces de tu sujeto, de la oración. Me cansa sería tu verbo. Luego, cuando tienen el artículo, miren, él sería un artículo. Vamos a pintar de un colorcito. Bueno, aquí. El ir y venir me cansa, ¿sí? Cuando solamente tienen un artículo, ¿sí? En este caso, solamente se utiliza un artículo para los dos infinitivos, entonces el verbo va en singular, ¿sí? Pero en este otro caso, cuando haya dos artículos, el ir y el venir me cansan. Ahí ya en ese caso va el verbo en plural, se pluraliza cuando tienen dos. Recuerden, solamente cuando tienen ambos infinitivos tienen su artículo, ¿sí? De la parte de artículos también les hice un material adicional para que vean qué es el artículo y los ejemplos que son, ¿verdad? Los que incluyen. Bueno, entonces esta parte de infinitivos, ¿todo bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió la parte de infinitivos? ¿Sí? Recuerden que infinitivos no son verbos. O sea, se los llaman también verboides, ¿sí? Se los llaman verboides a los infinitivos, participios y gerundios, ¿sí? No puede ser el verbo de tu oración porque debe ser un verbo conjugado, ¿sí? Entonces seguimos con el participio. Vamos a ir viendo, ya nos falta poquitos, chicos, ¿sí? Poquito nos falta, terminamos ya enseguida. Participio, voy a buscar. Participio, muestra la acción una vez terminada. Los participios terminan en ado, ido, y dentro de la dentro de la oración funcionan como un adjetivo. Por ejemplo, la camisa lavada, quedó muy bien, estoy cansado. Aquí les agregué información porque aquí nos dice muy poco, ¿verdad? Pero en esta información que les agregué, hay un poquito más que sacar, ¿sí? Participios. Se llaman así porque participa de la índole de verbo y adjetivo, ¿sí? Entonces, los participios pueden ser verbos o adjetivos, ¿sí? Pueden ser regulares. Recuerden, regulares funcionan como verbo, ¿sí? Verbo, acción, terminado en ado, ido, ¿sí? La terminación de estos participios, ado, ido, de forma regular, funcionan como verbos. Aquí les puse el verbo haber más ado, ido. ¿Se acuerdan que les dije el verbo haber más el participio ya pierde su impersonalidad, por ende ya es una oración bimembre que consta de sujeto, predicado, ¿sí? En este caso, he freído un huevo. Freído, ado, ido, terminación ido, ¿sí? Y en este caso les dije que regular funciona como verbo. Entonces, he freído es una acción que se realiza, ¿sí? Entonces, verbo. He freído un huevo, está bien dicho, ¿sí? Luego, la forma irregular de los participios funcionan como adjetivos, ¿sí? ¿Se acuerdan adjetivo, la característica que se le da al sustantivo? ¿Se acuerdan? Adjetivo. Puede ser tanto verbo como adjetivo. Y su terminación es to, so, cho, ¿sí? En la forma irregular. Está el sustantivo, se da sustantivo más la terminación to, so, cho, ¿sí? Por ejemplo, acá, huevo frito. ¿Ven cómo frito sería la característica del sustantivo, que en este caso sería huevo? ¿Ven la diferencia que existe entre regular e irregular? En uno funciona como verbo y en el otro funciona como adjetivo. El mismo infinitivo freír se puede utilizar en forma regular e irregular, ¿sí? ¿Pudieron ver acá la diferencia que existe como verbo y como adjetivo? ¿Sí? ¿Pudieron ver? Quiero ver más likes. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, hay algunos participios que no admiten regular e irregular, ¿sí? La verdad, hay muchos. Yo les voy a ver en las páginas del libro, por ejemplo, el verbo decir, el infinitivo decir, ¿sí? Ustedes piensan que se puede decir decido, porque se acuerdan, ado, ido, ¿sí?
¿Piensan que se puede decir decido, he decido? ¿Está bien dicho o mal dicho? Mal dicho. Mal, Mal ¿verdad? dicho. Mal, mal. Sí, porque decido. Entonces, este infinitivo decir no tiene un participio regular, ¿verdad? Porque termina en ido, ¿verdad? Entonces, regular no. Solamente se puede de forma irregular, que es, ¿cuál sería el participio de decir? Dicho. He dicho. Sí, muy bien. Dicho. Luego hay otro, no, es que no recuerdo nada más, pero les voy a poner en las páginas acá dice, mira. Bueno, entonces no todos los participios admiten regular e irregular, ¿sí? En algunos nada más, ¿sí? Aquí les puse participios dobles. ¿Por qué? Porque admiten tanto regular como irregular. Y recuerden siempre, regular, función de verbo, irregular, función de adjetivo, ¿sí? Eso tengan en cuenta siempre, porque admiten regular e irregular, pero tenés que ver el contexto, porque en regulares, verbo, irregulares, adjetivo, ¿sí? Regulares, atendido, ¿sí? Verbo, he atendido a un paciente, ¿sí? Ahí forma parte de un verbo, ¿sí? De una acción. Y también admiten en forma irregular atento, ¿sí? Y este atento funciona como adjetivo porque es de la forma irregular, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el compañero atento. Vos estás diciendo que compañero sería tu sustantivo y atento sería el adjetivo, ¿sí? Entonces aquí les puse unos ejemplos que admiten tanto regular como irregular, ¿sí? Porque, por ejemplo, del verbo decir, como ya habíamos visto. Ahora, visto también. Ahora que me acordé. De ver, del verbo ver, del infinitivo ver. ¿Ustedes piensan que pueden decir, no sé, veído? En la forma regular. No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la forma correcta? He visto. Muy bien, visto. Entonces, solamente de forma irregular. ¿Ven? Todos 8. Esto termina en to. Entonces, pudieron diferenciar. Recuerden nada más. Regular funciona como verbo, irregular como adjetivo. ¿Ok? Y aquí les agregué que el participio no admite pronombres enclíticos. ¿Recuerdan que los infinitivos sí, aquí, infinitivos sí, pronombres enclíticos? ¿Se acuerdan? Les, te. Pero para los participios no admiten. Recuerden eso, no admiten. No se le puede agregar le, te, me, ¿sí? Bueno, hasta aquí se entendió participios. ¿Podemos seguir? Nos Sí, falta el profe. último gerundio. ¿Sí, Iván? Iván, ¿qué pasó? Sí, por eso, cuando se admite solamente de una forma, vos tenés que atender el contexto, ¿sí? Por eso les estoy poniendo los ejemplos que solamente admiten de forma irregular, ¿sí? Ha visto, he visto, está bien dicho, ¿sí? Y funciona como verbo, ¿sí? Porque solamente admiten de forma irregular, pero funciona como verbo, ¿sí? Bueno, entonces estaríamos viendo ya lo último que sería gerundios, ¿sí? Levantó la mano, no sé quién levantó la mano. Irregular, adjetivo y verbo. Sí, los que admiten solamente de forma irregular puede funcionar de verbo y de adjetivo, ¿sí? Entonces vos tenés que situarte en el contexto de tu oración y vas a poder identificar, ¿sí? Ok, seguimos con lo último, gerundio. Atardecia llegamos también es verbo. No. Porque en ese caso
atardecía, o sea, atardecía cuando llegamos. Llegamos también es verbo. No entendí esa parte. Atardecía cuando llegamos. Llegamos también es verbo, me estás preguntando. Si es verbo lo que vos me estás... Ay, sí, porque es del verbo llegar, es sí. Del verbo llegar vos estás conjugando llegamos. ¿Quién? Nosotros. Llegamos, ¿sí? Ese verbo está conjugado. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Y atardecía qué sería? En la oración de atardecía cuando llegamos. ¿Eso me querías preguntar? Ah, y como habíamos visto, entonces eso es el complemento de tu verbo, ¿sí? ¿Se acuerdan los complementos para poder saber cuál es el complemento? Vos tenés que hacerte ciertas preguntas, ¿sí? Que yo ya preparé en un material. Sí, atardecía sería verbo impersonal, pero en esa oración, atardecía cuando llegamos, no sería no pertenecería más en un verbo, a un verbo impersonal. ¿Por qué? Porque te pones en el lugar de atardecía cuando llegamos, o ¿cómo? Ay, no me confundí ya, en serio. Bueno, dijimos que atardecía cuando llegamos pertenecía a verbos impersonales, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque nadie puede realizar la acción de atardecer cuando llegamos, ¿sí? Pero en ese caso, cuando llegamos sería el complemento, como les dije, ¿sí? Ay, perdón. Sí, podríamos ver más ejemplos como ese para saber deducir y para ver más ejemplos, ¿sí? Bueno, les voy a preparar más ejemplos de eso, ¿sí? Ok, seguimos entonces con el último que sería el gerundio, ¿sí? Gerundio, último, ya terminamos. Gerundio, transmite una acción que todavía no terminó esa acción y que se presenta mientras ocurre, mientras transcurre. Los gerundios terminan en ando, si el verbo termina en ar, o en endo, si el verbo termina en er o ir. Dentro de la oración funcionan como adverbio. También funcionan como auxiliares en frases verbales. Por ejemplo, pinté la pared combinando los colores. ¿Sí? Entonces, en ese caso, vemos que el gerundio sería combinando, ¿verdad? Porque terminan ando. Y cuando decimos pinté la pared combinando los colores, esa acción que estamos haciendo simultáneamente, ¿sí? Entonces, en esta oración está bien dicho combinando, porque hacemos pintar la pared y combinando colores al mismo tiempo, ¿sí? Habiendo llenado la pantalla, Habiendo llenado la pantalla, puede entregarla, ¿sí? Habiendo, terminando yendo, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquitito más de ejemplos que les preparé aquí. Entonces, gerundio, expresan anterioridad o simultaneidad con respecto al verbo de la oración. Se usa para expresar una acción en progreso, una acción simultánea o una acción que sirve para explicar a otra. Funciona como adjetivo o un complemento circunstancial, que en este caso sería el adverbio, ¿sí? Están los gerundios simples con terminación ando, yendo, yendo, que expresa la acción no terminada o que se está dando simultáneamente, ¿sí? Por ejemplo, salió gritando a todo pulmón, ¿sí? Cuando vos salís,
estás gritando a todo pulmón simultáneamente, ¿sí? Pero vos no terminaste todavía esa acción, ¿sí? Eso más quiere decir expresa acción no terminada o simultánea, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Luego están los gerundios compuestos, que es habiendo más el participio regular, hado, ido, ¿sí? ¿Por qué es habiendo? ¿Por qué se utiliza habiendo en este caso? A ver si pillan. ¿Por qué se utiliza habiendo y no haber, por ejemplo? ¿Saben? ¿No? Porque todavía no terminó y es como una acción que se está realizando. Sí. Muy bien, porque está en gerundio entonces, ¿verdad? El verbo, aquí el infinitivo haber, ¿sí? Entonces, el gerundio del infinitivo haber sería habiendo, ¿sí? Terminando en yendo, ¿sí? Entonces, hay que entender esa parte nada más, porque es habiendo, ¿sí? Entonces, habiendo más el participio regular, que ya habíamos visto que el participio regular es hado, ido, indica la acción como terminada. Acá un ejemplo. Habiendo estudiado toda la noche, aprobó el examen, ¿sí? Habiendo estudiado toda la noche. Habiendo estudiado, ¿sí? Toda la noche, aprobó el examen. Y en este caso, para identificar el gerundio, en este caso, por ejemplo, vos tenés que encontrar primero el gerundio y después el verbo de tu oración, ¿sí? ¿Qué nos dice del gerundio? Que admiten pronombres enclíticos. ¿Se acuerdan que ya vimos de pronombres enclíticos? En este caso podés agregar enclíticos, ¿sí? Entonces, infinitivos y gerundios, sí, pronombres enclíticos. Para participios, no. Entonces, porque vos te pones a leer, gritándome desde lejos, se despidió, ¿verdad? Y vos decís, acá no hay ningún gerundio, ¿verdad? Pero, recordate, gerundio, podés agregar pronombres enclíticos y en este caso el pronombre enclítico utilizado es me, ¿verdad? Mira, gritando, ando, terminando de ando, gerundio, y agregando pronombre enclítico me. Gritándome desde lejos se despidió, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir más de los gerundios? Que debe funcionar como verbo o como adverbio, ¿sí? Por eso, complemento circunstancial, adverbio. Por ejemplo, vino corriendo, ¿sí? Acá está corriendo tu gerundio. Entonces, ¿qué te dice? Funciona como verbo o como adverbio, ¿sí? En este caso funciona como adverbio, un complemento circunstancial de modo, ¿sí? Vino, complemento circunstancial de modo para identificar, te haces la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Vino corriendo. Entonces, estas cosas, ambas cosas hace al mismo tiempo. A la hora de venir, viene corriendo, ¿sí? Ambas cosas. Entonces, por ende, está bien dicho, está bien utilizado ese gerundio corriendo. Luego te dice que la acción que expresa debe ser anterior o simultánea a la del verbo principal, como ya habíamos visto. El ejemplo, mi hermana estudia escuchando música. Estudiar y escuchar música ocurren a la misma vez. ¿Ven? Mi hermana estudia escuchando música. Hace eso al mismo tiempo, simultáneamente. Luego nos dice que el sujeto del gerundio debe ser el mismo que el del verbo principal o tener un sujeto propio. Por ejemplo, el profesor habla agitando los brazos. Es el profesor quien habla y quien agita los brazos, ¿ven? Entonces, ¿qué nos dice? Mismo sujeto del verbo principal o tener un sujeto propio, ¿verdad? En este caso, el mismo sujeto es el que realiza ambas acciones, el de hablar y agitar los brazos, ¿sí? Y siempre, acuérdense, simultáneamente o anterior, ¿sí? Gerundio, no posterioridad, ¿sí? Por eso les puse aquí. Gerundio, no posterioridad, indica un acto posterior al señalado por el verbo principal, ¿sí? Entonces, para utilización de los gerundios, terminando con la terminación ando, yendo, no posterioridad, ¿sí? En este caso, empecé la carrera a los 18 años, acabando 5 años después. Está mal utilizado este gerundio acabando porque está denotando posterioridad, ¿sí? Que una vez que empezó la carrera, terminó después recién, ¿sí? Entonces, posterioridad. ¿Cómo sería la opción correcta? Empecé la carrera a los 18 años y la terminé 5 años después, ¿sí? Entonces les puse que al corregir un gerundio más utilizado, se convierte en un verbo conjugado, ¿sí? Acá,
reemplazando, acabando, reemplazamos, acabando, o sea, le reemplacé con el verbo la termine, ¿sí? Entonces este verbo ya está conjugado, entonces ya no se utiliza el gerundio, ¿sí? Aquí lo que nos quiere decir el gerundio es que no puede modificar al sustantivo, ¿sí? Porque ya dijimos que funciona como verbo o como adverbio, ¿sí? Entonces, no puede modificar el sustantivo. ¿Qué te quiere decir esto? Que no podés vos tener un sustantivo y un gerundio, ¿sí? Miren estos ejemplos. Busco chofer sabiendo manejar. Ven aquí el gerundio sabiendo. Está mal utilizado porque aquí está tu sustantivo y no puede modificar a tu sustantivo, ¿sí? Entonces la forma la forma correcta es busco chofer que sepa manejar. Ahí vos corregiste y ya está, corregiste con un verbo conjugado, ¿sí? Luego, el agua entrando en la pecera. Está mal utilizado este gerundio entrando porque está modificando a tu sustantivo que es el agua, ¿sí? Entonces la forma correcta sería el agua que entra en la pecera, ¿sí? Que entra ya es un verbo conjugado, entonces ahí ya arreglamos esa oración y deja de ser, entonces deja de utilizar el gerundio, ¿sí? Entonces aquí les puse las excepciones, o sea que sí puede ir sustantivo más el gerundio con estos gerundios que les puse en negrita: ardiendo, hirviendo, colgando, cruzando, visitando, trabajando, montando, representando, ¿sí? Entonces puede ir junto al sustantivo. Sustantivo, gerundio, en estos gerundios sí. Ejemplo, el empleado trabajando tarde en la oficina terminó el proyecto, ¿sí? Aquí se utiliza el gerundio trabajando con el sustantivo, ¿sí? Porque estos gerundios nada más se puede utilizar el sustantivo más gerundio, ¿sí? El jinete montando su caballo avanzaba a gran velocidad, ¿sí? Entonces, se entendió hasta esta parte. Creo que ahí ya termina y nos faltó conectores, chicos. Sí o sí, nomás lo vamos a tener una clase para refuerzo, ¿verdad? Entonces, quiero saber si se entendió hasta aquí, ¿sí? Entonces, creo que nos queda un ejercicio, último ejercicio. Vamos a ver un poco este ejercicio, facilito, seguro. Aquí. Elige la forma no personal adecuada para completar las oraciones. En este caso, del participio leer, ¿qué podemos utilizar para decir libros es una de mis pasiones? ¿Qué podemos utilizar? O leer, leído. ¿Qué forma no personal podemos utilizar aquí? Leer, ¿verdad? Así en la forma infinitiva. Leer libros es una de mis pasiones, ¿sí? En el segundo ejercicio, en el segundo ejemplo, el perro está en su cama. Del infinitivo dormir, ¿cómo podemos utilizar? Podemos utilizar dormir, Durmiendo. después dormir. ¿Cómo? Durmiendo, O dormir. dormido, Entonces ya está dormido. ¿Dormido o durmiendo piensan? ¿Qué piensan? Durmiendo. Está Durmiendo, profe. durmiendo. Yendo. Entonces sería un gerundio ahí, ¿verdad? Yendo. Entonces, el perro está durmiendo en su cama. Ok, muy bien. El siguiente, los estudiantes están, el proyecto final. Con el participio, con el infinitivo preparar, ¿cuál forma no personal podemos utilizar? Los estudiantes Preparando. están muy bien. Los estudiantes están preparando el proyecto final. Entonces, genial. Entonces terminamos hasta ahí y nos faltó otra vez relaciones, esta parte de conectores que es súper corta, la verdad, esta parte, que podemos seguir en una clase, no sé qué día quieren para ir viendo ya. ¿Qué día puede ser? Mañana, pero mañana tienen clases con otras profe. Yo puedo el día que ustedes me digan, ¿sí? Sábado. Sábado a la misma hora.
Yo estoy en sección 29, si mal no recuerdo. A ver. Yo estoy, creo que sección 29. Esperen un ratito, voy a ver. Sí, sección 29 yo estoy. No, y no sé, podemos ponernos de acuerdo porque yo la verdad puedo. Mañana más no, porque es el cumpleaños de mi mamá. Pero bueno, chicos, entonces hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Mañana van a tener con otra profe, pero podemos tener, no sé, sábado o domingo. No sé. Sí, sábado entonces. Por la mañana no quieren. Pregunto nomás. Bueno, entonces sábado por la tarde, porque seguro van a salir a la noche, ¿verdad? Por eso quieren de mañana o de tarde. Ok, voy a ponerme entonces en contacto con mi coordinadora. Les paso los materiales que... Es que mañana no vamos a poder porque tienen clases ya con otra profesora, ¿sí? Entonces, sábado, ¿sí? Les envío en la sección 29, envío los materiales que preparé y a mi coordinadora para que pueda enviar en sus secciones, ¿sí? Bueno, vamos entonces Chicos, sábado. chicos, si es que pueden, déjenme en el chat de qué sección son para poder ponerme en contacto con sus coordinadores, porfa. Aquí yo anoté también algunos. 24, 25, 32, 29, 26, 23. Sí, las anoté a todos. Dale, pásame nomás después y me pongo en contacto. Sí, dale. Entonces damos por finalizada esta clase. Nos vemos el sábado entonces, chicos, ¿sí? Fuerza, fuerza. En serio que enero parece luego que no va a terminar, pero fuerza, chicos, ¿sí? Ese esfuerzo que ustedes están dando, después van a ver reflejado en esa beca, ¿sí? Dale, chicos, chau. Les quiero. Los quiero. Chao, chao. Chau, chau. Yo, profe.